Serví la comida. Mi nuera se quejó delante de sus amigas. Esta señora no sabe ni hacer agua de limón bien, pura azúcar y nada de sabor. Todas se rieron. Sonreí. Recogí los platos en silencio y fui a mi habitación. 3 horas después, una camioneta se detuvo frente a la casa y ella palideció en el mismo instante. Sé que suena imposible, sé que están pensando cómo llegó una mujer de 65 años a vivir ese momento, pero déjenme contarles exactamente qué pasó esa tarde de jueves, porque cada detalle cuenta, cada palabra que escuché, cada respiración que contuve mientras apretaba los platos de cerámica contra mi pecho. Si quieres saber cómo terminó esta historia, quédate hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. Eran las 2 de la tarde. Había comenzado a cocinar desde las 10 de la mañana para preparar la comida perfecta: sopa de tortilla con aguacate y queso fresco, tinga de pollo con crema y cebolla morada, arroz a la mexicana con elote y zanahoria, agua de horchata recién hecha con canela molida, gelatina de mosaico que había preparado desde el día anterior y pan de elote casero que todavía estaba tibio. Me puse mi mandil, ese azul con bordados de mariposas que Roberto me regaló hace 18 años, y moví cada olla con cuidado. Cristina había avisado la noche anterior que traería a sus amigas. Doña Rosa, me dijo con esa voz que usa cuando necesita algo, mañana vienen las chicas a comer. Prepare algo decente, por favor. Sí, Cristina, respondí. Así me dice, nunca suegra con cariño, nunca Rosa, con familiaridad. Siempre ese Doña Rosa que suena a distancia, a obligación, a algo que hay que tolerar. Pero yo preparé la comida como siempre lo hago, con amor, porque esa casa, esas paredes, esa cocina donde el sol de la tarde entra por la ventana y hace que todo brille como oro, son mi vida entera. 38 años de matrimonio vividos entre esos azulejos blancos con cenefa azul. 38 años de risas, de llantos, de comidas compartidas con mi Roberto. 4 años sin él. 4 años desde que un derrame cerebral se lo llevó mientras trabajaba en su taller de carpintería. Y 3 años compartiendo mi hogar con Jorge, mi único hijo, y con ella, Cristina. Las amigas llegaron a las 1:45. 4 mujeres entre 28 y 35 años vestidas con ropa ajustada de gimnasio de marcas que yo apenas reconozco. Entraron hablando fuerte, riendo, con sus celulares en la mano tomando fotos de todo. Huele rico, dijo una de ellas, la rubia de cabello corto. Es mi suegra, respondió Cristina, y algo en su tono hizo que mi estómago se apretara. Cocina porque no sabe hacer otra cosa. Es lo único útil que hace. Sonreí. Serví los platos, llené los vasos con agua de horchata. Me moví por mi propia cocina como una sombra invisible, útil solo para poner y quitar cosas de la mesa. Ellas comieron. Criticaron a vecinos, hablaron de un gimnasio nuevo que había abierto, se quejaron de sus esposos, de lo difícil que es conseguir buena manicurista, y entonces pasó. Yo estaba en la cocina lavando las primeras ollas cuando escuché la voz de Cristina elevarse sobre las demás, clara, fuerte, sin preocuparse de si yo podía oírla. Esta señora no sabe ni hacer agua de limón bien, pura azúcar y nada de sabor. Y la tinga, ¿vieron? Nadando en aceite. No sé cómo la soporto viviendo aquí. Silencio. Un segundo de silencio donde el mundo se detuvo y luego las carcajadas. Todas sus amigas riendo, riendo de mí, riendo de mi comida, riendo de mi existencia. Mis manos temblaban bajo el agua jabonosa. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho, algo que había estado agrietándose durante meses, pero que hasta ese momento había resistido. Sequé mis manos, respiré hondo y salí de la cocina. Todas me miraron cuando entré al comedor. Cristina tenía esa sonrisa en sus labios, esa sonrisa que decía, sí, hablé de ti, ¿y qué vas a hacer al respecto? No dije nada, solo sonreí. Esa sonrisa que he perfeccionado durante 3 años de vivir como invitada en mi propia casa, esa sonrisa que esconde lágrimas, rabia, decepción. Recogí los platos vacíos, uno por uno. Escuché cómo seguían conversando, como Cristina ya había pasado a otro tema, como si nada, como si no acabara de arrancarme un pedazo del alma. Caminé hacia mi habitación, la única que todavía es completamente mía, en esta casa de 2 pisos que compré con el sudor de mi frente y el amor de mi esposo. Cerré la puerta detrás de mí y entonces, solo entonces, dejé de sonreír.
Me senté en el borde de mi cama, esa cama donde Roberto y yo dormimos durante décadas, y miré por la ventana. Las bugambilias del patio trasero estaban floreciendo, moradas y fucsias, hermosas, indiferentes a mi dolor. Toqué los aretes de oro con topacios que siempre llevo puestos. Roberto me los regaló en nuestro aniversario 30. Para mi reina que convirtió 4 paredes en un palacio, me dijo esa noche con los ojos brillantes de emoción. ¿Qué había construido realmente? Una casa donde ahora me llamaban esta señora. Un hogar donde mi propia nuera me humillaba frente a extrañas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para estas cosas, pero algo cambió en ese momento, algo profundo, algo definitivo. Abrí el cajón de mi buró y saqué mi celular. Busqué un número que no había marcado en meses. Licenciado Fernando Soto, el abogado que había manejado todos los papeles de Roberto, el hombre que había estado en nuestras celebraciones familiares, en bautizos, cumpleaños, casi familia, aunque no llevara nuestra sangre. Marqué, esperé. ¿Rosa María? Su voz sonó sorprendida. Fernando, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito que vengas a verme. Es urgente. ¿Estás bien? No, respondí, mirando la puerta cerrada de mi habitación. Pero voy a estarlo. Colgué. Guardé el teléfono y me quedé ahí sentada escuchando las risas que todavía venían del comedor. 3 horas después, mientras Cristina despedía a sus amigas en la puerta, una camioneta se detuvo frente a mi casa. No era la camioneta que ella esperaba, y su cara cuando la vio. Esa cara valió cada segundo de humillación que había soportado, pero estoy adelantándome. Déjenme contarles todo desde el principio. ¿Cómo llegué a ese momento? Como una mujer de 65 años, viuda, aparentemente derrotada, planeó en silencio la jugada más importante de su vida, porque lo que Cristina no sabía era algo muy simple. Yo compré esa casa, yo tengo las escrituras, y yo estaba a punto de recordarle a todo el mundo quién era realmente Rosa María Torres. Para entender lo que pasó ese jueves, necesitan conocer la historia de esta casa, porque no es solo una propiedad, no son solo paredes y techos. Esta casa es el testimonio vivo de 38 años de sacrificio, de amor, de sueños cumplidos a punta de trabajo duro. Conocí a Roberto cuando yo tenía 25 años. Él trabajaba como carpintero en un taller cerca del centro y yo era modista en un taller pequeño de la colonia donde también vendía gelatinas de colores, en el parque los fines de semana. Nos encontramos en una feria del pueblo, uno de esos eventos donde todo el mundo va a divertirse. Él se acercó a mi puesto de gelatinas. ¿Cuál me recomiendas?, preguntó con esa sonrisa torcida que después me enamoraría 1000 veces. Todas son buenas, le dije, pero la de mosaico es mi especialidad. Compró una, se sentó en la banca de al lado, y así comenzó todo. Nos casamos 8 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Rentábamos un cuarto en una vecindad de la colonia obrera. Compartíamos el patio con 5 familias más. Cocinábamos en una estufa de 2 quemadores. Nos bañábamos con agua que calentábamos en cubetas. Pero éramos felices. Dios mío, éramos tan felices. Algún día, me decía Roberto mientras contábamos las monedas antes de dormir, vamos a tener nuestra propia casa, con patio para que siembres tus plantas, con espacio para que trabajes en tu costura sin que te molesten los vecinos. Y trabajamos para ese sueño como locos. Roberto comenzó a hacer trabajos extra los fines de semana. Yo seguía cosiendo de día en el taller, pero también tomaba trabajos a domicilio. Trabajaba hasta la madrugada con mi máquina de coser Brother, esa que había sido regalo de boda de mi tía Esperanza. Mis dedos sangraban a veces de tanto coser, pero cada peso que ganaba iba directo a la caja de galletas danesas donde guardábamos nuestros ahorros. Nos tomó 10 años. 10 años de sacrificios, de renuncias, de no ir a fiestas, de no comprar ropa nueva más que cuando era absolutamente necesario, de guardar cada centavo como si fuera oro puro. Y entonces, en 1935, encontramos esta casa en la colonia Narvarte. No era nueva, no era perfecta. Era una casa de 2 pisos muy deteriorada, con las paredes agrietadas, el piso de mosaico roto en varios lugares, las ventanas con la herrería oxidada, pero tenía 180 metros cuadrados y estaba a un precio que podíamos pagar si usábamos todos nuestros ahorros. El día que firmamos las escrituras, Roberto me cargó en brazos, aunque yo protestaba.
«Estás loco, estoy embarazada de 5 meses, nos vas a tirar a los dos». Él solo se rió. «Quiero que los vecinos vean que esta mujer y yo vamos a hacer de este lugar un hogar hermoso». Y lo hicimos. Roberto restauró la casa durante 2 años con sus propias manos. Reparó las paredes, cambió las ventanas, pulió el piso de mosaico hasta que brilló como nuevo, construyó el aparador de madera de cerezo que todavía está en el comedor, hizo muebles, puertas, todo. Yo estaba embarazada y luego con Jorge bebé, pero ayudaba en todo lo que podía. Pintaba, limpiaba, lijaba madera. Tenía 25 años cuando compramos la casa y más fuerza de la que imaginaba. Jorge nació en marzo de 1986, cuando todavía estábamos en plena restauración. Lo traje a esta casa cuando tenía 5 días de vida, envuelto en una cobija celeste que yo misma había tejido durante el embarazo. Recuerdo que Roberto talló el nombre de Jorge en una viga de madera del techo de su cuarto. «Para que nunca olvide que esta casa se construyó con amor», me dijo. Los años pasaron. Roberto prosperó con su carpintería. Yo dejé de trabajar en el taller, pero seguí cosiendo desde casa, tomando encargos de vestidos para quinceañeras, trajes, arreglos. Poco a poco fuimos mejorando la casa. Compramos muebles mejores, sembramos las bugambilias en el patio trasero, plantamos el árbol de limones que ahora da frutos todo el año. Compramos el reloj de péndulo que Roberto reparaba religiosamente cada 6 meses. Llenamos cada rincón de recuerdos. Esta casa vio todo. Vio a Jorge dar sus primeros pasos en la sala. Vio sus fiestas de cumpleaños con piñatas en el patio. Vio sus desvelos cuando estudiaba contabilidad en la universidad. Vio cómo se enamoró de Cristina cuando la trajo por primera vez a cenar hace 6 años. «Mamá», me dijo esa noche después de que ella se fue, «creo que es la indicada». Yo sonreí y lo abracé. «Si la amas, hijo, me da gusto». Pero algo en los ojos de Cristina esa primera noche me inquietó. La forma en que miraba la casa, como evaluándola, como calculando cuánto podría valer. Pero yo guardé mis dudas. Una madre no debe entrometerse, o eso pensaba entonces. Entonces Roberto murió hace 4 años, un derrame cerebral fulminante, mientras trabajaba en su taller. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Uno de sus ayudantes vino a darme la noticia. «Señora Rosa, don Roberto, se nos fue». El mundo se detuvo ese día. 38 años de matrimonio terminados en un parpadeo. El funeral fue multitudinario. Roberto era querido en el barrio, respetado por todos. Pero cuando todos se fueron, me quedé sola en esta casa enorme, vacía, llena de recuerdos que dolían como cuchillos. Jorge vino a visitarme todos los días. Durante las primeras semanas, ya estaba casado con Cristina desde hacía 3 años. Vivían en un departamento rentado en la colonia Doctores. «Mamá, no puedes quedarte sola aquí», me decía. «Estoy bien, hijo», le respondía, aunque por dentro me estaba desmoronando. Fue Cristina quien sugirió la idea. «Doña Rosa, ¿por qué no nos venimos a vivir con usted? Así le hacemos compañía y nosotros ahorramos para comprar nuestra propia casa, eventualmente». Eventualmente. Esa palabra debió haberme alertado. «Es temporal, mamá», insistió Jorge. «Solo por 1 año, mientras juntamos para el enganche de un departamento». Acepté porque la casa se sentía demasiado grande sin Roberto, porque los silencios me estaban enloqueciendo, porque quería creer que la familia era lo más importante. Se mudaron 1 mes después del funeral. Trajeron sus cosas en un camión pequeño. «No te preocupes, mamá, no vamos a cambiar nada», prometió Jorge. Pero Cristina tenía otros planes. Al principio fueron cambios pequeños. Movió los sofás de la sala. «Para que haya mejor espacio», dijo. Quitó las cortinas de tela bordada que yo había hecho y puso persianas enrollables color gris. Es más moderno, ¿no cree? Después vinieron los cambios grandes. Las fotografías familiares del pasillo del 2.º piso desaparecieron. «Las guardé en su cuarto para que las cuide mejor», me dijo. En su lugar colgó unos cuadros con frases motivacionales impresas que compró en una tienda de decoración. El tapete persa que Roberto y yo compramos en un viaje a Guanajuato terminó enrollado en el sótano. «Está muy viejo, doña Rosa. Ya no se ve bien». Las bugambilias del patio
esas que Roberto había sembrado con tanto cuidado, fueron podadas brutalmente. Cristina contrató a un jardinero sin consultarme. Estaban creciendo demasiado. Se veía descuidado. La cocina, mi cocina, se convirtió en mi único refugio verdadero. Ahí Cristina no se metía tanto, porque no le interesaba cocinar. Yo seguía preparando la comida para los tres, limpiando, lavando. Me convertí en la encargada del hogar que yo misma había comprado. Es solo temporal, me recordaba Jorge, cuando yo intentaba tímidamente mencionar algo. En cuanto ahorremos, pero pasó 1 año, 2 años, y ellos seguían ahí. Y yo seguía siendo útil solo para servir, cocinar, limpiar. Cristina renunció a su trabajo en la boutique 8 meses después de mudarse. Estoy agotada, doña Rosa. Necesito tiempo para mí misma. Y mi hijo, siempre tan complaciente con ella, simplemente asintió. Está bien, amor. Yo puedo cubrir los gastos. Ese tiempo para mí misma se convirtió en 2 años de no trabajar. Y con Cristina en casa todo el día, las cosas empeoraron rápidamente. Comenzó a redecorarlo todo. Cada semana llegaba con bolsas de tiendas caras, cojines nuevos, lámparas minimalistas, cuadros abstractos que costaban fortunas. Es que esta casa necesita actualizarse, doña Rosa. Parece que vivimos en los 80. Yo apretaba los labios y no decía nada, porque esos muebles de los 80 los había comprado con mi dinero, con mi trabajo de modista, con las horas que Roberto pasó haciendo carpintería extra. Un día llegué del mercado y encontré que las macetas de barro donde yo tenía mis plantas habían desaparecido. En su lugar había macetas minimalistas de cemento. ¿Dónde están mis macetas?, pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Ay, doña Rosa, estaban todas despicadas. Se las di al jardinero. Ya no servían. Pero esas macetas eran mías. Roberto me las había regalado una por una en cada cumpleaños. Cada maceta tenía una historia. Ya le compré estas nuevas, señaló hacia las de cemento. Más modernas, ¿no? Esa noche lloré en mi habitación. Lloré por esas macetas, por Roberto, por sentirme tan pequeña en mi propia casa. Las amigas de Cristina empezaron a venir más seguido. 2, 3 veces por semana. Se instalaban en la sala como si fuera un club privado, con sus bolsas de gimnasio tiradas en el sofá, sus tenis sucios sobre la mesa de centro que Roberto había barnizado con sus propias manos. Yo les servía café, agua, lo que pidieran. Me había convertido en la empleada no remunerada. Doña Rosa, ¿nos puede preparar algo de comer? Era siempre la misma petición. No una pregunta, una orden disfrazada de cortesía. Y yo preparaba quesadillas, flautas, tostadas, comida que luego criticaban entre risas. Ay, está muy grasoso, doña Rosa. Yo ya no como frituras. ¿No tiene algo más saludable, una ensalada o algo así? Pero lo peor no era eso. Lo peor era escuchar sus conversaciones cuando pensaban que yo no oía. Esta zona está carísima ahora. Tu suegra tiene una mina de oro aquí. ¿Sí? Y ella solita en esta casa tan grande. ¡Qué desperdicio! Cuando sea tuya, puedes venderla y comprarte algo increíble en Polanco. Cuando sea tuya. Esas palabras se quedaron grabadas en mi cerebro como hierro al rojo vivo. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto que Cristina ahora llamaba su vestidor, que había sido mi cuarto de costura, encontré papeles sobre la cómoda. No quería fisgar. En serio que no quería, pero mi nombre estaba ahí en un documento oficial. Era una búsqueda de historial de propiedad, mi nombre, la dirección de esta casa, valores catastrales, precios de mercado, procedimientos para transferencia de propiedades. Las manos me temblaron sosteniendo esos papeles. ¿Por qué Cristina estaba investigando esto? ¿Por qué necesitaba saber cuánto valía mi casa? Volví a dejar todo exactamente como estaba. No dije nada, pero esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ronquidos de Jorge y Cristina en la habitación que había sido la mía y de Roberto durante décadas. Los cambios continuaron. Mi recámara, la única que había mantenido relativamente intacta, empezó a ser invadida también. Doña Rosa, ¿puedo usar 2 cajones de su tocador? Es que mi ropa ya no cabe en nuestro cuarto. ¿Cómo dices que no cuando es tu nuera? Cuando tu hijo te mira con esos ojos que te piden que seas comprensiva.
Así que acepté, y mi ropa terminó comprimida en 2 cajones, mientras los vestidos de Cristina ocupaban los espacios donde antes colgaban las camisas de Roberto que yo todavía guardaba, porque olían a él. Una tarde, mientras limpiaba el vestidor de Cristina, porque sí, ahora yo limpiaba su vestidor, encontré algo que me heló la sangre. Era un jueves. Cristina había salido al gimnasio. Jorge estaba en el trabajo. Cuando un folder se cayó al piso, los papeles se esparcieron, y ahí, en tinta negra y letra legal, estaba una carta poder firmada por Jorge, otorgándole a él mismo facultades para administrar bienes inmuebles de Rosa María Torres, viuda de Mendoza. La fecha, hace 5 meses, mi hijo había firmado un documento dándose poder sobre mis propiedades. ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque no me había consultado. Las piernas no me sostuvieron. Me senté en el piso de ese vestidor, rodeada de papeles que hablaban de traspasos, valuaciones, procedimientos notariales, y entonces vi otro documento, impreso desde un correo electrónico. Cristina escribiéndole a alguien llamado Mariana. La vieja no va a durar mucho más. Tiene 65 años y ya se ve muy acabada. Cuando se vaya, esta casa será toda nuestra. Ya conseguí que Jorge firmara la carta poder. Ahora solo es cuestión de esperar el momento adecuado para convencerlo de que firme la transferencia. Él hace todo lo que le pido. Leí ese mensaje 5 veces, 10 veces, hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. No era paranoia, no era imaginación mía. Realmente estaban planeando quitarme mi casa. Realmente estaban esperando que yo muriera. O peor aún, que yo firmara papeles que ni entendería. Tomé fotos con mi celular, esas manos arrugadas temblando tanto que las primeras salieron movidas, pero insistí hasta que quedaron claras. Guardé todo exactamente como estaba. Salí de ese vestidor sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro, como si cada órgano hubiera sido removido y solo quedara un cascarón. Esa noche preparé la cena como siempre, serví la mesa como siempre, sonreí como siempre. Pero por dentro algo había cambiado definitivamente. Ya no era la suegra complaciente, ya no era la madre ingenua, era una mujer que acababa de descubrir una traición tan profunda que cortaba hasta los huesos. Y las traiciones, aprendí esa noche, tienen una forma particular de despertar a los que creíamos dormidos. Después de encontrar esos documentos, algo se rompió dentro de mí que no tenía arreglo. No fue un quiebre dramático, no grité, no confronté a nadie, fue algo más silencioso y más devastador. Dejé de reconocerme en el espejo. Los siguientes días los pasé en una especie de piloto automático. Me levantaba, cocinaba, limpiaba, sonreía, pero era como si estuviera viéndome desde afuera, como si fuera una actriz interpretando el papel de Rosa María, la suegra servicial, mientras la verdadera Rosa María se desangraba por dentro. Las noches eran peores. Me quedaba despierta mirando las sombras en el techo, tocando los aretes de oro con topacios que Roberto me regaló en nuestro 30 aniversario. Para mi reina que convirtió 4 paredes en un palacio. Me había dicho esa noche con los ojos húmedos, y ahora ese palacio me lo estaban arrebatando, pedazo por pedazo, día tras día. Empecé a observar todo con ojos nuevos, cosas que antes ignoraba, ahora me gritaban su significado. Las miradas que Cristina le lanzaba a Jorge cuando yo hablaba, esas miradas que decían, déjala. Ya sabes cómo es, la forma en que ella tocaba las paredes, los muebles, como si ya fueran suyos, como si estuviera midiendo qué se quedaría y qué terminaría en la basura cuando yo ya no estuviera. Un martes por la tarde, 2 semanas después del incidente de la comida humillante, decidí revisar más a fondo. No me enorgullece decirlo, pero necesitaba saber, necesitaba confirmar que no estaba enloqueciendo, que mis sospechas tenían fundamento. Cristina había salido a hacerse las uñas. Jorge estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de péndulo, ese que Roberto reparaba religiosamente cada 6 meses. Entré al vestidor con el corazón golpeándome las costillas. Mis manos temblaban mientras abría los cajones de la cómoda que alguna vez había sido mi mesa de trabajo de costura. Carpetas, recibos, facturas de cosas que yo no había autorizado ni visto. Una factura de una joyería,
bolsa Louis Vuitton, Sesteli 7,000 pesos, otra de una clínica estética, tratamiento láser facial completo, 28,000 pesos, recibos de un hotel en Puerto Vallarta, escapada de chicas, 55,000 pesos por una semana, todo cargado a una tarjeta de crédito que, según descubrí en otro papel, estaba vinculada a una cuenta donde Jorge depositaba dinero mensualmente para gastos del hogar. Pero esos no eran gastos del hogar, eran caprichos de Cristina. Seguí buscando, y entonces encontré algo que me dejó sin aire, una cotización de una casa de retiro, Villa del Atardecer Feliz, residencia para adultos mayores, habitación compartida, 15,000 pesos mensuales, habitación privada, 22,000 pesos mensuales, y una nota manuscrita con la letra de Cristina, opción 1, decirle que es por su salud, que ya no puede vivir sola. Opción 2. Esperar a que tenga algún problema de salud y presentarlo como necesidad médica. Opción 3. Convencer a Jorge de que es lo mejor para todos. Las piernas me fallaron. Me dejé caer en la silla del vestidor, ese que había sido mi espacio de trabajo donde cosía vestidos hermosos durante años, y las lágrimas comenzaron a rodar sin control. No solo querían mi casa, querían sacarme de ella, encerrarme en un lugar donde pudieran olvidarse de mí, mientras disfrutaban del patrimonio que Roberto y yo construimos durante 38 años. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo mi hijo, mi propio hijo, era parte de esta conspiración? Tomé más fotos, cada documento, cada recibo, cada papel que probaba lo que estaban haciendo. Mis dedos ya no temblaban. La tristeza se estaba transformando en algo diferente, algo más frío, más calculador. Encontré más cosas, estados de cuenta bancarios que mostraban retiros grandes, 35,000 pesos, fumigación completa de la casa, pero nunca habían fumigado la casa, yo lo sabría, 68,000 pesos, reparación de tuberías, pero las tuberías estaban exactamente igual que siempre, 95,000 pesos, cambio de boiler y tinacos, pero el boiler era el mismo que Roberto instaló hace 10 años, obra fantasma tras obra fantasma. Dinero que supuestamente era para mejorar la casa, pero que nunca se materializó en ninguna mejora real. ¿Dónde había ido todo ese dinero? Seguí investigando y encontré la respuesta en un sobre escondido en el fondo del cajón. Folletos de departamentos en Polanco, en Santa Fe, en Insurgente Sur. Departamentos de lujo con precios entre 3.5 y 5 millones de pesos. Y una nota con letra de Cristina. Cuando tengamos la casa libre, la vendemos en 6.5 millones. Compramos uno de estos departamentos y nos queda dinero para invertir. Jorge ya está de acuerdo. Solo falta convencer a la vieja de que vaya al asilo por su bien. Si no acepta, usamos la carta poder. Tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. No era solo que quisieran mi casa, tenían ya planeado exactamente qué harían con el dinero de mi vida, con mi patrimonio, con todo por lo que Roberto y yo trabajamos durante 38 años, y Jorge estaba de acuerdo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que nació en esta casa, que creció entre estas paredes, que prometió en el funeral, de su padre que siempre cuidaría de mí. Fotografié todo, cada folleto, cada nota, cada papel que probaba sus intenciones. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con el relicario donde guardaba el anillo de matrimonio de Roberto en las manos, llorando en silencio. No por mí, por él, porque había trabajado hasta el último día de su vida para asegurarme un futuro digno, y su propio hijo estaba intentando arrebatármelo, pero las lágrimas se secaron cuando escuché algo. Eran casi las 11 de la noche. Voces en el pasillo, Cristina y Jorge hablando en susurros, pero las paredes de esta casa son delgadas cuando sabes dónde escuchar. Me acerqué a la puerta de mi habitación sin hacer ruido. Ya casi, Jorge, ya casi está todo listo. Era la voz de Cristina. No sé, Cristina, me siento mal con todo esto. ¿Mal? ¿Por qué? Tu mamá va a estar mejor en la casa de retiro. Mírala, se le olvidan las cosas. El otro día no encontraba sus lentes y cuando fue al mercado se tardó 3 horas. Eso era mentira. Mis lentes estaban donde siempre. Y me tardé en el mercado porque encontré a una amiga y nos pusimos a platicar. Pero es mi mamá y por eso tienes que hacerlo mejor para ella. En el asilo va a tener atención médica, actividades con gente de su edad. Va a ser feliz y nosotros vamos a poder vivir nuestra vida sin estar preocupados todo el tiempo.
Sigue siendo su casa, Cristina. Era su casa, pero ya es tiempo de que sea nuestra casa. Tu papá ya murió. Ella tuvo su vida. Ahora nos toca a nosotros. Hubo silencio. Además, continuó Cristina, ya tienes la carta poder. Don Jacinto me confirmó que con eso puedes tomar decisiones sobre sus bienes por su bienestar. Si ella no acepta ir voluntariamente, podemos usar el documento, decir que ya no está en condiciones de decidir por sí misma. Don Jacinto ni siquiera sabía quién era ese. Probablemente algún abogado corrupto que les había dado asesoría sobre cómo despojarme legalmente. No sé si pueda hacer eso. La voz de Jorge sonaba débil, dudosa. Claro que puedes. Piensa en nuestro futuro, amor, en los hijos que vamos a tener. ¿Los quieres criar en una casa llena de recuerdos de tus papás? ¿O en un departamento moderno, en Polanco, donde podamos empezar de cero? Otro silencio. Está bien, dijo Jorge finalmente, pero hazlo con cuidado. No quiero que sufra. No va a sufrir, va a estar en un lugar bonito, es lo mejor para todos. Los escuché caminar de regreso a su habitación, la puerta se cerró. Me quedé ahí parada en la oscuridad, temblando de pies a cabeza, no de miedo, de una furia tan profunda que me sorprendió a mí misma. Regresé a mi cama, saqué mi celular y le escribí un mensaje al licenciado Soto, aunque fueran casi las 12 de la noche. Fernando, necesito que aceleremos esto, ya no puedo esperar más, necesito que esto termine pronto. La respuesta llegó a los 3 minutos, él tampoco dormía. Entendido, mañana a las 10 a.m. en mi oficina, trae toda la evidencia. Vamos a preparar la estrategia final. Guardé el teléfono, miré el techo y tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a ser la suegra tolerante que aguanta todo por mantener la paz. Ya no iba a permitir que trataran mi vida como si fuera un obstáculo en su camino hacia la comodidad. Iba a pelear, con todo, con inteligencia, con las herramientas legales que tenía, con la fuerza que había olvidado que poseía. Al día siguiente salí de casa a las 9 de la mañana. Les dije que iba al doctor para mi chequeo de presión. Cristina apenas levantó la vista de su celular. Que le vaya bien, doña Rosa. Jorge ya se había ido al trabajo. La oficina del licenciado Soto quedaba en Polanco, en un edificio moderno en el piso 8. Subí en el elevador despacio. Mis rodillas ya no eran las de antes, pero con determinación. El licenciado Soto me esperaba. Tenía 68 años, el cabello completamente blanco y una mirada afilada que todavía evaluaba cada detalle. Con él estaba otro hombre, más joven, Rosa María. Fernando me abrazó con ese cariño que siempre me había dado. Te presento al licenciado Miguel Ángel Campos, notario asociado. Va a ayudarnos con tu caso. El licenciado Campos tendría unos 45 años, barba corta y traje azul marino. Me estrechó la mano con firmeza. Señora Torres, es un placer. Don Fernando me ha contado su situación. Tengo que decirle que su caso es muy sólido. Lo senté en la oficina. Me ofrecieron café, pero negué con la cabeza. Después, Fernando, primero hablemos. Saqué mi celular y les mostré todas las fotos que había tomado, los documentos sobre la propiedad, la carta poder firmada por Jorge, los estados de cuenta con los retiros inexplicables, la cotización de la casa de retiro, con las notas manuscritas de Cristina, los folletos de departamentos. El licenciado Campos tomaba notas en una laptop. Su expresión se endureció mientras revisaba cada imagen. ¿Tienes los documentos físicos?, preguntó sin levantar la vista. Están en la casa, en el vestidor de mi nuera. Puedo traerlos. Necesitamos hacerlo. Son evidencia crucial. Fernando sacó otros documentos de su portafolio. Rosa María, antes de que Roberto muriera, vino a verme. Tú lo sabes. Manejé todos sus asuntos legales durante 25 años. Extendió un sobre manila cerrado con un sello notarial. Me dejó esto con instrucciones específicas. Si alguna vez sientes que Rosa María está en una situación irregular, especialmente relacionada con la casa, ábrelo. Me quedé mirando ese sobre como si fuera un mensaje desde el más allá, porque eso era exactamente lo que era. Roberto sabía, dije con voz quebrada. Roberto era un hombre muy observador. No sabía específicamente qué podría pasar, pero conocía la naturaleza humana y conocía el valor de lo que ustedes construyeron juntos. Fernando abrió el sobre con cuidado. Esto es un acta notariada que hizo 5 meses antes de morir. Establece claramente que esta propiedad debe permanecer únicamente a tu nombre.
que cualquier intento de transferencia, venta o modificación de escrituras debe contar con tu autorización completa y consciente, preferiblemente con mi asesoría legal presente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Roberto había intentado protegerme incluso después de muerto. El licenciado Campos leyó el documento y asintió. Esto es muy sólido. Muy sólido. Y esta carta poder que su hijo firmó, levantó la foto con desdén. Es cuestionable en el mejor de los casos. Dice que es para administrar bienes, pero si usted nunca autorizó específicamente esa administración, si no se le explicó claramente el alcance, y si hay evidencia de que se está usando contra sus intereses, podemos anularla. ¿Cuánto tiempo tomaría? Pregunté secándome las lágrimas con un pañuelo. Con la documentación que tienes y el respaldo del acta de tu esposo, podemos hacerlo en 48 horas. Pero Rosa María, el licenciado Campos, se inclinó hacia adelante. Necesito que entiendas algo. Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Tu nuera lo verá como una declaración de guerra. Posiblemente tu hijo también. Ya es una guerra, respondí con voz firme. Solo que yo recién me di cuenta de que estoy en ella. Fernando me tomó la mano. Roberto me hizo prometer algo más. Me dijo, si llega el momento en que Rosa necesita recuperar su fuerza, recuérdale quién es. Recuérdale que esa casa no es solo paredes, es su historia, su dignidad, y nadie tiene derecho a quitársela. Sus ojos brillaban. Has sido una tonta, Rosa, pero una tonta con escrituras a tu nombre, y eso lo cambia todo. Esas palabras me golpearon como agua fría. Tenía razón, había sido tonta. Tonta por permitir que me trataran así, tonta por confundir el amor de madre con la obligación de soportar todo, tonta por creer que ser buena significaba ser invisible. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, enderezándome en mi asiento. El licenciado Campos desplegó una libreta. Opción 1. Confrontación legal directa. Presentamos una orden de desocupación por ocupación indebida. Anulamos la carta poder y los sacamos de la propiedad. Es lo más rápido, pero también lo más agresivo. Opción 2. Les das un ultimátum. Les muestras toda esta evidencia. Les explicas que conoces sus planes y les das un plazo para desocupar voluntariamente, menos traumático legalmente, pero depende de su cooperación. Y si no cooperan, entonces volvemos a la opción 1. De todos modos, pensé en Jorge, en mi hijo, en el niño que crié, en el hombre que había firmado papeles a mis espaldas, pero que tal vez, solo tal vez, no entendía realmente lo que estaba permitiendo. Quiero que vean lo que han hecho, dije lentamente. Quiero que el momento de la verdad sea imposible de ignorar, que no puedan esconderse detrás de excusas o justificaciones. Fernando sonrió. Era una sonrisa triste, pero orgullosa. Entonces, hagamos esto bien. Documentemos todo legalmente. Preparemos la orden de desocupación. Y cuando estés lista, cuando llegue el momento preciso, actuamos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. El licenciado Campos fotografió todos los documentos que yo tenía en mi celular. Hicimos un inventario de todo lo que Cristina había vendido sin mi autorización. Buscamos en Internet las publicaciones y las encontramos. Cristina tenía un perfil en una aplicación de ventas de segunda mano. Ahí estaba todo. Juego de té de porcelana china. Antigüedad, excelente estado. 32,000 pesos. Vendido hace 4 meses. Cubiertos de alpaca con detalles dorados. Servicio completo para 12 personas. 41,000 pesos. Vendidos hace 6 meses. Escritorio antiguo de nogal. De los años 40, pieza única. 78,000 pesos. Vendido hace 1 año. Cada foto que veía era una puñalada. Cada precio era una traición. Pero mantuve la calma. Tomamos capturas de pantalla de todo. Cada publicación. Cada conversación con compradores. Cada transferencia bancaria. Calculamos los daños. Más de 280,000 pesos en objetos vendidos. Más de 440,000 pesos en gastos fantasma. Total, 720,000 pesos. ¿Puede presentar cargos penales por esto?, pregunté. Apropiación indebida, dijo el licenciado Campos. Despojo, fraude. Si quisieras, podrías llevar esto a lo penal. Señora Flores podría enfrentar hasta 6 años de prisión. No quiero destruir la vida de nadie, respondí. Solo quiero recuperar lo que es mío.
Quiero que devuelva lo que robó y quiero que se vaya de mi casa. ¿Y tu hijo? Esa pregunta me dolió más que todas las humillaciones juntas. Jorge necesita ver la verdad, necesita despertar. Y si eso significa alejarlo temporalmente de mí, que así sea, porque un hijo que permite que su madre sea tratada así no es el hijo que yo crié. Fernando apretó mi mano. Roberto estaría orgulloso de ti ahora mismo. Cuando terminamos, eran casi las 2 de la tarde. Una semana, dijo Fernando. En una semana exacta, ejecutamos. Una semana, repetí, sintiendo como algo parecido a la esperanza florecía en mi pecho por primera vez en meses. Regresé a casa en taxi. Llegué a las 3 de la tarde. Cristina estaba en la sala viendo la televisión. Me vio entrar. ¿Cómo le fue en el doctor, doña Rosa? Bien. Respondí con una sonrisa. Me dijo que estoy fuerte como un roble, que voy a vivir muchos años más, muchos años. Vi cómo su sonrisa se tensaba un poco, cómo sus ojos se endurecían. ¡Qué bueno!, dijo finalmente. ¡Qué bueno! Pero no era bueno, no para ella, y yo lo sabía. Fui a la cocina a preparar la cena y mientras picaba cebolla para el guisado, no pude evitar sonreír, porque el reloj estaba corriendo. Y cuando llegara el momento, cuando todo estuviera listo, iba a ser glorioso. La semana pasó como en cámara lenta y a velocidad de rayo al mismo tiempo. Cada día que cocinaba, limpiaba y sonreía, era un día menos para el momento de la verdad. Fernando me llamaba diariamente. ¿Estás segura de esto, Rosa María? Todavía podemos hacerlo de manera privada, menos dramático. Estoy segura, respondía cada vez. Necesito que vean, necesito que todos vean. El lunes por la noche, 4 días después de nuestra reunión, le dije a Cristina con la voz más dulce que pude: Cristina, el viernes me gustaría preparar una comida especial para usted y sus amigas, como disculpa por ser una carga a veces. Ella levantó la vista de su celular, sorprendida. Luego apareció esa sonrisa suya, esa que usaba cuando creía que había ganado algo. ¿En serio, doña Rosa? No es necesario. Insisto, quiero hacerlo. Usted siempre dice que mi comida no es buena, así que quiero intentar mejorar, preparar algo especial. ¿Puede invitar a las mismas amigas del otro día? Vi el cálculo en sus ojos, la oportunidad de humillarme nuevamente frente a su círculo social, de reafirmar su posición como la señora de la casa, mientras yo era apenas la suegra obsoleta. Está bien, dijo finalmente. Las invito. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. Y por favor, dígales que vengan. Es importante para mí. Claro, qué detalle el suyo, doña Rosa. Su tono era condescendiente, como quien le habla a una niña que intenta hacer algo lindo pero patético. Esa noche llamé a Fernando. Viernes, 1 de la tarde. Todo listo. Todo listo, confirmó él. El licenciado Campos estará ahí a las 3:45. La orden de desocupación está firmada. Los oficiales judiciales estarán en espera y la camioneta de mudanzas llegará a las 4. Perfecto. Rosa María, ¿cómo te sientes? Me quedé callada un momento, tocando los aretes de topacios de Roberto. Me siento viva, Fernando. Por primera vez en 4 años, me siento completamente viva. El jueves fui al mercado, compré todo para la comida. Gasté 2.800 pesos de mi propia pensión. No le pedí dinero a Jorge, quería que cada ingrediente fuera mío. Compré los jitomates más rojos y maduros, el mejor maíz pozolero, carne de cerdo de primera, nopales frescos, jamaica de Oaxaca, pan de la tienda de don Macario. Iba a cocinar como nunca antes, porque esta no iba a ser solo una comida, iba a ser una declaración. El viernes me levanté a las 6 de la mañana, me di un baño largo, me puse mi mejor ropa, un vestido de lino color durazno con bordados en el cuello, mis zapatos cerrados más cómodos, los aretes de topacios, me maquillé con cuidado, me peiné el cabello hacia atrás con un broche de carey, me vi en el espejo y por primera vez en meses reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. No era la suegra derrotada, era Rosa María Torres, la mujer que compró esta casa, la mujer que crió un hijo, la mujer que sobrevivió a la pérdida del amor de su vida y que seguía de pie. A las 7 comencé a cocinar. Pozole rojo estilo Jalisco, cocido durante horas hasta que el maíz reventaba perfecto, con carne de cerdo que se deshacía en la boca, tostadas con pata de cerdo deshebrada, preparada con especias secretas que mi madre me enseñó, arroz blanco con granos de elote dulce,
ensalada de nopales con jitomate, cebolla, cilantro y queso fresco, agua de Jamaica con hierbabuena que brillaba como rubí líquido, flan napolitano hecho desde cero con el caramelo perfecto, pan recién traído de la tienda de don Macario. La mesa la puse con el mantel que había rescatado del sótano, ese de lino blanco con servilletas bordadas que Roberto y yo compramos en Guanajuato. Saqué la vajilla buena, la que quedaba, la que Cristina no había vendido todavía. Puse flores frescas en el centro, claveles blancos y rosas. La mesa se veía hermosa, digna, como las comidas de los domingos cuando Roberto estaba vivo, y esta casa era un hogar de verdad. Cristina bajó a las 12:30. Se quedó parada en la entrada del comedor, mirando todo con sorpresa genuina. «Vaya, doña Rosa», se esmeró. «Quería hacer algo especial», respondí con una sonrisa tranquila. «Para usted, para sus amigas. Se ve bien». No podía decir más. Admitir que era hermoso sería admitir que yo tenía valor. Y ella no estaba lista para eso. Las amigas empezaron a llegar a la 1 en punto. Daniela, la rubia de cabello corto. Mónica, la pelirroja con rulos. Verónica, la más alta. Isabel, que siempre llevaba aretes llamativos. «Huele delicioso», dijo Daniela al entrar. Las recibí con una sonrisa. Las senté, les serví pozole humeante, les ofrecí todas las guarniciones, lechuga picada, rábanos en rodajas, orégano, limones, tostadas, crema. Comenzaron a comer, y a pesar de sus prejuicios, a pesar de todo, tuvieron que admitirlo. «Este pozole está increíble», dijo Mónica probando el caldo. «La pata está perfectamente preparada», agregó Verónica. «Ni muy dura, ni muy blanda». Cristina comía en silencio, incómoda, porque su narrativa, la de que yo no sabía cocinar, se estaba desmoronando frente a sus amigas. Yo me moví entre ellas como una anfitriona perfecta, servil, atenta, sonriente. Las dejé hablar. Escuché sus conversaciones sobre un nuevo instructor de yoga, sobre un viaje que planeaban a Tulum, sobre un spa que había abierto en Santa Fe. Y entonces, cuando ya iban por el segundo vaso de agua de Jamaica, Cristina se relajó. Creyó que esto era realmente lo que parecía. Yo sometiéndome, yo aceptando mi lugar, yo preparando la mejor comida para ganarme su aprobación. «Bueno», dijo Cristina reclinándose en su silla, «tal vez doña Rosa sí sabe cocinar cuando se esfuerza de verdad». Las amigas rieron incómodas. «Igual es mucho trabajo tenerla aquí, ¿verdad, chicas?», continuó Cristina envalentonada por la risa. «Las suegras son complicadas». «Ay, sí», dijo Daniela, «la mía es insoportable». «La mía quiere mudarse con nosotros», agregó Isabel. «Le dije a mi esposo que ni loca». Cristina se rió más fuerte. «Nosotros ya estamos viendo opciones para reubicarla. Hay unos asilos muy buenos ahora, con actividades, con gente de su edad. Va a estar mejor ahí que estorbando en una casa que necesita gente joven». Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Yo seguía de pie junto al aparador, sosteniendo la jarra de agua de Jamaica. Sonreí. «¿Más agua?», pregunté con voz dulce. «Sí, por favor». Cristina extendió su vaso sin mirarme. Le serví despacio, con cuidado, y mientras lo hacía, miré el reloj de péndulo en la pared. Las 3:15. «Disculpen un momento», dije con calma. «Voy por el flan». Caminé hacia la cocina, pero no me detuve ahí. Seguí hasta mi habitación. Cerré la puerta. Saqué mi celular. Le marqué a Fernando. «Estoy lista», dije simplemente. «En camino», respondió él. Respiré hondo. Me miré una última vez en el espejo y regresé al comedor con el flan en una charola. Las amigas seguían hablando. Cristina se había relajado completamente, riéndose, disfrutando su papel de anfitriona en una casa que no era suya. Serví el flan. Cada quien tomó un plato. Comenzaron a comerlo, elogiando el sabor. Pasaron 30 minutos más. Yo limpié la cocina despacio. Lavé los platos. Sequé cada uno con cuidado. Me moví con la calma de alguien que sabe exactamente lo que viene. Y entonces, a las 3:50 exactamente, escuché el sonido. Un motor pesado deteniéndose frente a la casa. Frenos rechinando. Cristina seguía hablando, distraída. Sus amigas miraban sus celulares, pero yo caminé hasta la ventana de la sala y miré hacia afuera. Una camioneta blanca de mudanzas estacionándose, grande, con el logo de una empresa de transporte. Detrás de ella, 3 autos. El de Fernando.
uno del licenciado Campos y uno oficial con placas gubernamentales. Cristina finalmente notó mi postura en la ventana. «¿Qué pasa, doña Rosa?» «Nada, hija», respondí sin voltear. «Solo que llegaron visitas». «¿Qué visitas?» El timbre sonó. Largo, oficial, imposible de ignorar. «Voy a abrir», dije con calma. Caminé hacia la puerta. Sentí las miradas de todas las mujeres en mi espalda. Abrí. Fernando estaba ahí con su portafolio negro de piel. A su lado, el licenciado Campos con una carpeta gruesa. Detrás de ellos, dos oficiales judiciales con uniformes impecables. «Buenos días, Rosa María», dijo Fernando con una sonrisa. «Buenos días, Fernando. Pasen, por favor». Todos entraron, sus zapatos resonando contra el piso de mosaico. El silencio en el comedor era absoluto. Cristina se había puesto de pie. Su cara había perdido todo el color. Sus amigas la miraban confundidas. ¿Qué está pasando?», tartamudeó Cristina. El licenciado Campos habló con voz clara y profesional. «Cristina Flores Ruiz, soy el licenciado Miguel Ángel Campos, representante legal de la señora Rosa María Torres, viuda de Mendoza. Traigo una orden de desocupación por ocupación indebida de esta propiedad, así como una demanda civil por apropiación indebida de bienes por un monto de 720,000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina me miró. Por primera vez. Realmente me miró, y en sus ojos vi algo que me llenó de una satisfacción oscura, pero necesaria. Miedo. «Doña Rosa, ¿qué es esto?». Yo caminé hacia el centro de la sala. Todas las miradas estaban sobre mí, y cuando hablé, mi voz salió firme, clara, sin un ápice de temblor. «Esto, Cristina, es el día en que recupero mi casa». El tiempo se detuvo, o al menos así se sintió en ese momento, donde todas las miradas convergían en mí, en Fernando, en los documentos oficiales que el licenciado Campos sostenía como si fueran sentencias divinas. Cristina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus amigas se habían quedado congeladas, como estatuas de sal en medio de mi comedor. «No entiendo». Finalmente logró decir Cristina, su voz quebrándose. «Doña Rosa, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?». Fernando dio un paso adelante, abriendo su portafolio con movimientos precisos. «Le explico, señora Flores. Durante los últimos 3 años usted ha ocupado esta propiedad que pertenece exclusivamente a la señora Rosa María Torres. En ese tiempo, ha vendido bienes del patrimonio familiar sin autorización, ha modificado la propiedad sin consentimiento y ha obtenido beneficios económicos mediante engaño». «Eso no es cierto». La voz de Cristina subió una octava. «Esta es la casa de mi esposo. Yo vivo aquí. Somos familia». «Esta casa», intervine yo, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, «está escriturada únicamente a mi nombre, como lo ha estado desde 1985. Su esposo, mi hijo, nunca ha sido propietario de esta propiedad». El licenciado Campos desplegó documentos sobre la mesa del comedor, justo al lado de los platos con restos de pozole y flan. Escrituras a nombre de Rosa María Torres, testamento de Roberto Mendoza, donde establece claramente que la propiedad debe permanecer únicamente a nombre de su esposa. Acta notariada del señor Mendoza 5 meses antes de su muerte, estableciendo protecciones específicas contra transferencias indebidas. Cristina miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extraterrestre. «Pero Jorge firmó. Él tiene carta poder». «Una carta poder obtenida mediante engaño», dijo el licenciado Campos, sacando más documentos. «El señor Jorge Mendoza firmó un documento que supuestamente era para ayudar con trámites de predial atrasado. No se le explicó el alcance completo, no se hizo ante notario con su madre presente y se ha utilizado para fines que nunca fueron autorizados. Por lo tanto, es nulo». «Esto es ridículo». Cristina intentó recuperar su compostura, pero su voz temblaba. «No pueden llegar así y sacarme de mi casa. Tengo derechos». «Los derechos que tiene», dijo Fernando con una calma que contrastaba con la histeria creciente de Cristina, «son los de cualquier ocupante que debe desalojar una propiedad cuando el dueño legítimo así lo solicita. Tiene 48 horas para abandonar las instalaciones con sus pertenencias personales». «¿48 horas?» Cristina prácticamente gritó. «No pueden hacer esto. Llamo a mi abogado». «Por favor, hágalo», respondió el licenciado Campos. «Cualquier abogado competente le dirá exactamente lo mismo que le estamos diciendo nosotros. Esta no es su propiedad. Nunca lo fue.
y la dueña legítima está ejerciendo su derecho. Las amigas de Cristina habían comenzado a recoger sus bolsos, incómodas, queriendo escapar de esta escena que había pasado de ser una comida agradable a un drama legal en cuestión de minutos. Creo que deberíamos irnos, murmuró Daniela. Sí, Cristina, te llamamos luego, agregó Mónica, ya caminando hacia la puerta. No. Cristina las agarró del brazo. Ustedes son testigos, están viendo esto. Esta mujer nos está echando a la calle, a mí y a su propio hijo. Verónica se soltó del agarre con delicadeza, pero firmeza. Cristina, esto es un asunto legal entre familia. No debemos estar aquí. Pero ustedes escucharon. Les preparó esta comida para humillarme. Todo esto fue una trampa. Isabel, la última en dirigirse a la puerta, se detuvo y me miró directamente. Con todo respeto, Cristina, lo que escuché durante la comida fue a ti hablando de meter a tu suegra en un asilo, en su propia casa. Creo que ella tiene derecho a defenderse. Y salieron, las 4, dejando a Cristina sola en medio de la sala, rodeada de abogados, oficiales y una suegra que ya no era la mujer invisible que ella creía conocer. Además de la orden de desocupación, continuó el licenciado Campos, como si no hubiera habido interrupción. Tenemos documentación completa de todos los bienes que usted vendió sin autorización. Desplegó más papeles, fotografías, capturas de pantalla de las publicaciones en línea, juego de té de porcelana china, 32,000 pesos, cubiertos de alpaca con detalles dorados, 41,000 pesos, escritorio antiguo de nogal, 78,000 pesos, anillo de matrimonio del señor Mendoza, 18,000 pesos, empeñado y nunca recuperado. Y la lista continúa hasta sumar 280,000 pesos en objetos vendidos. Cristina se había puesto blanca como el papel. Adicionalmente, agregó Fernando, tenemos estados de cuenta que muestran retiros de la cuenta conjunta con su esposo por concepto de reparaciones y mejoras que nunca se realizaron. Total, 440,000 pesos, suma total a restituir. El licenciado Campos cerró la carpeta con un golpe seco. 720,000 pesos. Tiene 30 días para hacer el pago o enfrentará cargos penales por apropiación indebida y fraude. Cristina se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban. No tengo ese dinero. Entonces, dije yo, hablando por segunda vez, sugiero que empiece a vender esa bolsa Louis Vuitton de 67,000 pesos, y los zapatos caros, y todo lo que compró con el dinero de mi familia. Me miró con odio puro, pero detrás del odio había algo más, incredulidad, shock, la realización de que había subestimado completamente a la vieja que creía poder manipular. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ahora? Caminé hacia ella despacio, con cada paso, sintiéndome más alta, más fuerte, más yo misma. Porque hace 2 semanas serví una comida, y tú te quejaste delante de tus amigas. Dijiste que yo no sabía ni hacer agua de limón bien. Dijiste que no sabías cómo me soportabas. Y todas se rieron. Cristina parpadeó, recordando. Yo sonreí. Recogí los platos en silencio. Me fui a mi habitación, y en ese momento algo dentro de mí dijo, basta. Fue solo un comentario. Intentó justificarse. No la interrumpí. No fue solo un comentario. Fue el último de miles. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que decidí que ya no iba a permitir que me trataran como basura en la casa que yo compré. El timbre volvió a sonar. Uno de los oficiales abrió la puerta. Era Jorge, mi hijo, llegando del trabajo, todavía con su camisa de oficina, la corbata floja. Entró sonriendo, desprevenido. ¿Qué hacen todos? La sonrisa se congeló cuando vio la escena. Los documentos, los oficiales, la camioneta de mudanzas visible a través de la puerta abierta. Mamá, ¿qué está pasando? Y ahí estaba el momento que más había temido. Enfrentar a mi hijo, ver su cara cuando se diera cuenta de que yo sabía, de que yo había descubierto su traición. Jorge, dije, y mi voz tembló solo un poco. Ven, siéntate. Hay cosas que necesitas ver. Él entró despacio, mirando entre Cristina, quien lloraba ahora en silencio, y yo, quien lo miraba con una mezcla de amor y decepción tan profunda que dolía físicamente. Señor Mendoza, Fernando le extendió la mano. Soy Fernando Soto, el abogado de su familia desde hace 25 años. ¿Me recuerda? Sí, claro, licenciado Soto. Usted manejó los papeles cuando murió mi papá.
Exacto. Y ahora estoy aquí porque su madre me pidió ayuda. Siéntese, por favor. Jorge se sentó, confundido, asustado. El licenciado Campos le mostró los mismos documentos, las ventas, los retiros, las cotizaciones de asilos, los planes para vender la casa. Vi cómo su cara pasaba por una gama de emociones: confusión, shock, incredulidad y finalmente horror. Cristina volteó hacia su esposa. Tú vendiste las cosas de mi abuela, el anillo de mi papá. Necesitábamos dinero, soyó ella. Teníamos dinero. Yo trabajo. Tú no has trabajado en 2 años. ¿Para qué necesitabas vender las cosas de mi familia? Para nosotros, para nuestro futuro, para cuando esta casa fuera nuestra. Esta casa nunca iba a ser nuestra. Jorge se puso de pie de golpe. Es de mi mamá. Siempre lo supe. ¿Por qué pensarías? Se detuvo. Lo vi hacer las conexiones, recordar las conversaciones, los papeles que le había puesto a firmar, solo para ayudar con el predial, las sugerencias sobre asilos, por el bien de mamá. Se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: vergüenza absoluta. «Mamá, yo no sabía, te juro que no sabía que ella estaba vendiendo cosas. La carta poder que firmaste era solo para administrar». Terminé la frase por él. «¿Leíste el documento antes de firmarlo, hijo?» Silencio. «¿Le preguntaste a Fernando si era legal? ¿Me consultaste a mí?» Cristina dijo que era solo una formalidad, que facilitaría hacer trámites. Yo confié. «Confiaste en tu esposa más que en tu madre», dije. Y las palabras dolieron al salir, pero necesitaban ser dichas. Y mientras confiabas, ella planeaba sacarme de mi propia casa, meterme en un asilo, vender el hogar que tu padre y yo compramos con 10 años de sacrificios. Jorge se dejó caer nuevamente en la silla, la cabeza entre las manos. «Dios mío. Mamá, lo siento tanto. Las disculpas no devuelven el anillo de tu padre», dije con dureza. «Las disculpas no regresan el juego de té de tu abuela. Las disculpas no borran 3 años de humillaciones. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer para arreglarlo». Miré a mi hijo, el niño que había criado, el hombre que había permitido todo esto por debilidad, por ceguera, por amor mal dirigido. «Puedes empezar», dije lentamente, apoyando la orden de desocupación. «Ustedes tienen 48 horas para sacar sus cosas de mi casa. Pueden irse juntos o pueden irse separados. Esa es decisión de ustedes, pero se van. Mamá, no tengo a dónde ir. Tienes empleo. Tienes salario, puedes rentar un departamento como millones de personas en esta ciudad. Lo que no puedes hacer es seguir viviendo aquí. No después de esto». Cristina se puso de pie, tambaleándose. «Esto es culpa tuya», me señaló con el dedo, el rímel corrido por las lágrimas. «Tú lo provocaste, tú lo planeaste todo. Esa comida fue una trampa». «Sí», admití sin vergüenza. «Lo fue, porque necesitaba testigos de cómo me tratabas. Necesitaba que tus propias amigas escucharan tus planes. Necesitaba que este momento fuera imposible de negar o esconder. Eres una manipuladora, Soy una mujer de 65 años», la interrumpí con voz de acero, que finalmente decidió defenderse. «Llámalo como quieras. Yo lo llamo justicia». Los oficiales judiciales comenzaron a moverse. «Señora Flores, señor Mendoza, tienen 48 horas para desocupar la propiedad. Pueden llevar todas sus pertenencias personales. Cualquier objeto que pertenezca a la señora Torres debe quedarse. El notario hará un inventario ahora para asegurar que no se lleven nada más». Un notario que había llegado con ellos sacó su cámara y comenzó a fotografiar todo. La sala, los cuartos, los muebles, cada objeto quedaba registrado. Fernando me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?». Asentí, aunque temblaba de pies a cabeza, no de miedo, de liberación, de adrenalina, de la sensación abrumadora de haber recuperado algo fundamental. Mi voz. «Estoy bien», dije. «Mejor que bien». Los trabajadores de la camioneta comenzaron a entrar, no para llevarse cosas. Eso vendría después, sino para marcar y clasificar, para asegurar que cuando Cristina y Jorge salieran, solo se llevaran lo que realmente les pertenecía. Cristina subió las escaleras corriendo, todavía llorando. Jorge se quedó sentado, la cabeza entre las manos, destrozado, y yo me quedé de pie en medio de mi sala, mi casa, mi hogar.
Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. Las siguientes horas fueron un torbellino. El notario recorrió cada habitación con su cámara, documentando cada mueble, cada objeto, cada detalle. Fernando y el licenciado Campos revisaban papeles en el comedor, verificando inventarios contra las listas que yo había preparado. Jorge seguía sentado, inmóvil, como si el peso de la realidad lo hubiera aplastado. Desde arriba llegaban sonidos de cajones abriéndose y cerrándose violentamente. Cristina empacaba con furia. Me acerqué a mi hijo. Me senté frente a él. Esperé hasta que finalmente levantó la cabeza y me miró con ojos enrojecidos. Mamá, su voz se quebró. No sé ni qué decir. Entonces escucha. Respondí con firmeza, pero sin crueldad, porque hay cosas que necesitas entender. Él asintió, tragando saliva. Cuando tu padre murió, esta casa se volvió mi único refugio, no solo porque era mi hogar, sino porque cada pared, cada rincón, guardaba 38 años de nuestra vida juntos. Los sacrificios que hicimos, las noches sin dormir trabajando, los sueños que cumplimos peso por peso. Lo sé, mamá. No lo sabes, lo interrumpí, porque si lo supieras, nunca habrías permitido que Cristina vendiera el anillo de tu padre, ese anillo que tu abuelo le dio cuando se casó, ese anillo que tu papá usó toda su vida. Jorge cerró los ojos, el dolor evidente en su cara. Yo busqué ese anillo durante meses después de que murió tu padre, continué. Lloraba cada noche pensando que lo había perdido, que había fallado en cuidar algo tan importante para él. Y todo el tiempo tu esposa lo tenía empeñado por 18,000 pesos. Dinero que usó para comprarse ropa mientras yo cocinaba y limpiaba como si fuera la sirvienta. Mamá, yo nunca te vi como sirvienta, pero nunca me viste del todo, ¿verdad? Mi voz se elevó ligeramente. ¿Nunca notaste cómo desaparecían las cosas de tu padre? Cómo las fotografías familiares fueron bajadas, cómo las bugambilias que él sembró fueron podadas sin piedad. Yo trabajaba todo el día. Pensé que eran solo cambios. ¿Y la carta poder, Jorge? Lo confronté directamente. ¿Eso también fue solo un cambio? Saqué el documento y lo puse sobre la mesa. Firmaste un documento dándote control sobre mis bienes. ¿Leíste lo que firmabas? El silencio fue su respuesta. Tu esposa te puso ese papel enfrente y tú firmaste sin preguntar, sin consultar a Fernando, sin siquiera decirme, porque confiabas en ella. Porque es mi esposa, susurró. Pensé que solo quería ayudar. ¿Y en mí, hijo? En tu propia madre que te crió, que te dio todo, que nunca te falló. ¿No confiabas en mí? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, mamá. Fui un tonto ciego y egoísta. Sí, acordé sin suavizarlo. Lo fuiste. Saqué la cotización del asilo de mi bolsillo y la puse frente a él. La página con las opciones. La nota manuscrita. Opción 1. Decirle que es por su salud. Opción 2. Esperar a que se ponga más frágil. Vi cómo leía, cómo su cara pasaba de la tristeza a la ira. Ella iba a internarte y vender esta casa por 6.5 millones de pesos, agregué. Comprar un departamento en Polanco, empezar su vida real sin el estorbo de la suegra vieja, que solo sirve para cocinar mal. Dios, Jorge se puso de pie bruscamente. Cristina. Su grito resonó por toda la casa. Escuchamos pasos apresurados en las escaleras. Cristina bajó con los ojos hinchados, el maquillaje destruido. ¿Qué? Respondió con tono desafiante, aunque su voz temblaba. Jorge le mostró los papeles del asilo. ¿Esto? ¿En serio planeabas esto? Era por su bien. Cristina intentó defenderse. Ella está vieja. Esta casa es demasiado para ella. En un asilo estaría mejor cuidada. Mentira. Jorge aventó los papeles. Era para que pudieras vender su casa, para que tuvieras dinero, para tu vida cómoda, mientras mi madre, la mujer que me dio la vida, se pudría en un cuarto de asilo. No es su casa para siempre. Algún día iba a ser nuestra. Nunca iba a ser nuestra, rugió Jorge. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Cómo pudiste ser tan...? Se calló, la realidad cayéndole encima. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó con voz rota. ¿O solo era por el dinero? ¿Por la casa? ¿Por lo que creías que ibas a heredar? Cristina abrió la boca, pero no salió nada convincente. Te amaba, dijo finalmente, pero sonaba hueco, vacío. No. Jorge negó con la cabeza.
Si me amaras, habrías respetado a mi madre. Si me amaras, no habrías vendido las cosas de mi padre. Si me amaras, no habrías hecho que firmara documentos sin explicarme la verdad completa. Se giró hacia mí. Mamá, la carta poder la anulo aquí, ahora. Lo que sea que tenga que firmar, lo firmo. Pero necesito que sepas, yo nunca quise quitarte tu casa, nunca quise lastimarte. Fui un idiota manipulado, pero nunca fue mi intención. Lo sé, hijo, dije suavemente. Por eso estás aquí viendo todo esto, porque necesitabas ver la verdad, necesitabas despertar. Fernando se acercó con un documento. Revocación de la carta poder. Firma aquí, Jorge. Mi hijo tomó la pluma y firmó sin dudar. Después firmó otros papeles. Reconocimiento de que la propiedad es exclusivamente mía. Renuncia a cualquier reclamación futura. Aceptación de la orden de desocupación. Cuando terminó, dejó caer la pluma y me miró. ¿Me perdonarás algún día? Eres mi hijo, respondí con lágrimas en los ojos. Siempre serás mi hijo, pero el perdón toma tiempo, y tú tienes que ganártelo. No con palabras, con acciones. Lo que sea, haré lo que sea. Empieza, dije firmemente, ayudándome a recuperar todo lo que ella vendió. Cada objeto, cada peso, los 720.000 que se deben restituir. Jorge volteó hacia Cristina. Vamos a vender todo lo que compraste, le dijo con voz helada. Cada bolsa, cada zapato, cada tratamiento de belleza que te hiciste. Vamos a recuperar el anillo de mi padre del empeño. Vamos a pagar cada peso que le robaste a mi mamá. No tenemos tanto dinero. Entonces conseguiremos un préstamo. Venderé mi coche. Haré lo que tenga que hacer. Pero vas a pagar lo que debes. El licenciado Campos intervino. Tienen 30 días para restituir el monto completo o procederemos con cargos penales. Apropiación indebida es un delito grave, señora Flores. Podría enfrentar hasta 6 años de prisión. Cristina se dejó caer en el sillón. Finalmente, comprendiendo la magnitud de lo que había hecho, yo solo quería una vida mejor, a costa de destruir la mía, dije sin piedad, a costa de robarme mi dignidad, mi hogar, mi paz. ¿Y sabes qué es lo peor, Cristina? Que si hubieras sido respetuosa, si me hubieras tratado con un mínimo de consideración, yo habría compartido todo contigo. Habría sido la suegra que te apoyaba, pero elegiste la humillación, la manipulación, el robo. Lo siento, lloró ella. No me importa, respondí con frialdad. Tus disculpas no me devuelven 3 años de mi vida. No me devuelven las cosas de mi esposo. No borran tus palabras. Esta señora no sabe ni hacer agua de limón bien. Esas palabras la hicieron encogerse, porque sabía que las había dicho. Y sabía que ese había sido el error que desencadenó todo esto. Los trabajadores de la camioneta terminaron su inventario. El notario firmó los documentos finales. Los oficiales judiciales confirmaron que la orden de desocupación estaba en efecto. 48 horas, repitió uno de ellos. Después de eso, cualquier pertenencia que quede será considerada abandonada y la propietaria podrá disponer de ella. Jorge asintió. Nos iremos mañana. No necesito 48 horas. Rentaré un departamento hoy mismo. ¿Juntos?, pregunté mirando entre él y Cristina. Hubo una pausa larga. Jorge miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto. Decepción absoluta. No lo sé, mamá, dijo finalmente. Necesito pensar, necesito procesar todo esto. Pero por ahora, sí. Saldremos juntos, porque legalmente sigue siendo mi esposa. Pero si nuestro matrimonio sobrevive a esto... Dejó la frase inconclusa. Cristina sollozaba en silencio, pero no protestó. Ya no le quedaba ningún argumento, ninguna manipulación, ningún poder. Fernando y el licenciado Campos comenzaron a recoger sus cosas. Rosa María. Fernando me abrazó. Lo hiciste bien. Roberto estaría orgulloso. Gracias, Fernando, por todo, por ayudarme a recuperar mi voz. Cuando todos se fueron, los abogados, el notario, los oficiales, los trabajadores de la camioneta, me quedé sola en la sala con Jorge y Cristina. Pueden quedarse esta última noche, dije con cansancio. Mañana quiero que se vayan y cada viernes, Jorge, puedes venir a comer si quieres, tú solo, para que hablemos, para que reconstruyamos lo que se rompió. ¿Yo?, preguntó Cristina con voz pequeña. La miré. Esta mujer que me había humillado, robado, conspirado contra mí. Esta mujer que había intentado quitarme todo. Tú,
dije lentamente, no eres bienvenida en mi casa nunca más. Cuando hayas pagado cada peso de los 720,000 que debes, cuando hayas cumplido con tu obligación legal, entonces, solo entonces, consideraré si alguna vez podré perdonarte. Pero eso tomará años, muchos años. No respondió, solo bajó la cabeza. Subí a mi habitación. Me quité el vestido durazno con bordados. Me puse mi pijama cómoda. Me senté en mi cama. Saqué el relicario donde guardaba el anillo de matrimonio de Roberto. Lo había recuperado Fernando esa misma tarde del Monte de Piedad. Lo hice, amor, susurré. Recuperé nuestra casa, recuperé mi dignidad. Y por primera vez en 4 años lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de victoria, de haber encontrado la fuerza que no sabía que todavía tenía. Esa noche dormí profundamente. Y soñé con Roberto sonriéndome, diciéndome que todo estaría bien. Tenía razón. Todo iba a estar bien. El sábado siguiente, exactamente una semana después de la comida que lo cambió todo, me desperté con el sol entrando por mi ventana. No el tímido rayo de luz que se colaba entre cortinas ajenas, sino el sol completo, generoso, bañando mi habitación, en mi casa. Jorge y Cristina se habían ido el viernes por la noche. Los vi cargar sus maletas en el auto. Cristina no me miró ni una sola vez. Jorge me abrazó en la puerta, largo, apretado, con ese tipo de abrazo que intenta decir todo lo que las palabras no pueden. Te llamo mañana, mamá. Te espero el viernes para comer, respondí. Tú solo. Y así había quedado. Me levanté despacio, disfrutando el silencio. No era el silencio tenso de antes, cargado de resentimiento y humillación contenida. Era un silencio limpio, pacífico, el silencio de un hogar que finalmente había recuperado su equilibrio. Caminé por la casa, por mi casa. Cada paso era una reclamación silenciosa. La sala donde ya no había muebles minimalistas que no me gustaban. El comedor donde el mantel de lino blanco con servilletas bordadas volvía a estar en su lugar. La cocina donde podía cocinar sin sentirme observada, juzgada, despreciada. Había trabajo por hacer, muchas cosas por restaurar. Los espacios vacíos donde alguna vez estuvieron los objetos que Cristina vendió. Las paredes que necesitaban nuevas fotografías de mi vida, de mi historia, de mi Roberto. Pero tenía tiempo y tenía paz. Fernando llamó a las 10 de la mañana. Rosa María, ¿cómo amaneciste? Bien, Fernando, muy bien. Tengo noticias. Cristina comenzó a vender sus cosas. Ya recuperamos 85,000 pesos y Jorge sacó un préstamo personal por 150,000. Van a cumplir con los pagos. ¿Y el anillo de Roberto? Lo recuperamos ayer del Monte de Piedad. Está aquí en mi oficina. Puedes venir por él cuando quieras. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Voy para allá ahora mismo. Me vestí con cuidado, un pantalón de lino beige, una blusa blanca sencilla, mis zapatos cómodos, los aretes de topacios de Roberto. Me maquillé ligeramente, me peiné con esmero. Quería verme bien, quería sentirme bien. El trayecto a la oficina de Fernando lo hice en taxi, mirando la ciudad pasar por la ventana. ¿Cuántas veces había caminado estas calles con Roberto de la mano, planeando nuestro futuro? ¿Cuántas veces nos habíamos prometido que nada nos separaría? Y aquí estaba yo, viuda, pero no derrotada, sola, pero no destruida, más fuerte de lo que nunca imaginé. Fernando me recibió con una sonrisa cálida y me entregó una cajita de terciopelo negro. Dentro, brillante y limpio, estaba el anillo de matrimonio de Roberto, plata con el grabado interior. R. Eternamente. Lo mandé pulir, dijo Fernando, para que se vea como nuevo. Gracias, susurré, apretando el anillo contra mi pecho. Gracias por todo, Fernando. Roberto me hizo prometer que cuidaría de ti si algo pasaba. Y lo hice. Pero Rosa María, la verdad es que tú te cuidaste sola. Yo solo te di las herramientas. Tú fuiste quien tuvo el valor de usarlas. Regresé a casa con el anillo guardado en el relicario, tocándolo cada pocos minutos para asegurarme de que era real, que lo había recuperado. El viernes siguiente, a la 1 de la tarde, Jorge tocó el timbre. Estaba solo. Llevaba flores, claveles blancos y rosas, mis favoritos. Hola, mamá. Hola, hijo. Pasa. Había preparado chiles en nogada, su platillo favorito desde niño, el que Roberto y yo le hacíamos en cada ocasión especial.
sopa de fideos, frijoles charros, tortillas hechas a mano, agua de tamarindo. Nos sentamos a la misma mesa donde tantas comidas familiares habían transcurrido, pero ahora éramos solo dos, madre e hijo, intentando reconstruir puentes que se habían quemado. Mamá, comenzó Jorge después del primer bocado, he estado en terapia. Lo miré sorprendida. Busqué un psicólogo. Necesito entender cómo permití que todo esto pasara, cómo fui tan ciego, tan débil. No eres débil, Jorge. Fuiste manipulado. Tal vez, pero también fui cómplice. Firmar esa carta, poder sin leer. No preguntarte nunca cómo te sentías. No notar que las cosas de papá desaparecían. Todo eso fue mi responsabilidad. Comimos en silencio durante un momento. Los chiles sabían exactamente cómo debían. Perfectos, con ese equilibrio de dulce y picante que Roberto adoraba. ¿Y Cristina? Pregunté finalmente. Jorge suspiró profundamente. Estamos separados, no divorciados todavía, pero vivimos en departamentos diferentes. Ella está vendiendo todo como acordamos. Trabajó con una agencia de consignación para sus cosas de marca. Todo el dinero va directo a tu cuenta de restitución. ¿Y tú cómo estás? Destrozado. Admitió con honestidad brutal, pero también aliviado, como si finalmente pudiera ver claro después de años de niebla. El terapeuta dice que Cristina tenía rasgos narcisistas, que usaba técnicas de manipulación, que me aisló lentamente de ti sin que me diera cuenta. No quiero que pienses que esto fue solo culpa de ella. No lo es, me interrumpió. Yo también tuve culpa, porque en algún punto elegí la comodidad de no ver sobre la incomodidad de confrontar. Elegí creer sus mentiras porque era más fácil que admitir que había cometido un error casándome con ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá nunca la quiso, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa, pero era cierta. Tu padre tenía reservas, me dijo una vez, meses antes de morir. Rosa, esa muchacha mira nuestra casa como si estuviera contando dinero. Pero yo le dije que no juzgara tan rápido, que tú la amabas, y eso era suficiente. Él tenía razón. Sí, pero un padre no puede vivir la vida de su hijo. Tú tenías que aprender solo. Y aunque me dolió, Dios, cómo me dolió ver todo esto pasar, también entiendo que algunas lecciones solo se aprenden cayendo. Jorge se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé. Este hijo mío, este hombre que cometió errores, pero que estaba intentando enmendarlos. Ya te perdoné, Jorge. El día que firmaste la revocación de la Carta Poder, el día que te pusiste de mi lado, el día que aceptaste la verdad aunque doliera. Ese día te perdoné. Lloró en mis brazos como no lo hacía desde que era niño, y yo lo sostuve, recordando todas las veces que lo había cargado cuando se caía, cuando se asustaba, cuando el mundo le parecía demasiado grande, porque eso es lo que hacen las madres, sostienen, perdonan, pero también, y esto lo había aprendido de la manera más dura, deben establecer límites, deben exigir respeto, deben recordar que el amor no significa aceptar el maltrato. Cuando se calmó, regresamos a la mesa. Terminamos de comer. Serví pastel de 3 leches que había comprado en la pastelería del barrio. Mamá, dijo mientras comía su pastel, quiero ayudarte a restaurar la casa, a recuperar las cosas que se perdieron. No económicamente, ya sé que Cristina debe pagar eso, sino físicamente, ayudarte a buscar objetos similares a los que ella vendió, a plantar nuevas bugambilias en el patio, a reparar lo que se dañó. ¿Harías eso? Claro, es lo mínimo. Además, sonrió tristemente. Me recuerda a cuando papá y yo trabajábamos juntos en su taller. Esos fueron buenos tiempos. Sí, acordé tocando el relicario donde ahora guardaba el anillo de Roberto. Buenos tiempos. Las semanas siguientes establecimos una nueva rutina. Jorge venía todos los viernes a comer. Entre semana pasaba algunas tardes ayudándome con proyectos de restauración. Limpiamos el patio trasero. Plantamos nuevas bugambilias, moradas y fucsias como antes. Recuperamos el tapete persa del sótano. Lo limpiamos profesionalmente. Volvió a su lugar en la sala. Colgamos nuevamente las fotografías familiares que Cristina había bajado. Las pusimos en marcos nuevos por toda la casa. Roberto y yo el día de nuestra boda.
Jorge de bebé, nuestros aniversarios, navidades, cumpleaños, toda nuestra historia volvió a ser visible. Fernando me ayudó a rastrear algunos de los objetos vendidos. El juego de té de porcelana china lo encontramos con una coleccionista en Las Lomas. Cuando le expliqué la situación, ella aceptó devolvérmelo por el mismo precio que había pagado. Entiendo el valor sentimental, me dijo. Mi propia madre pasó por algo similar. No recuperamos todo. Algunas cosas se habían perdido para siempre, como el escritorio antiguo de nogal, pero aprendí que los objetos, pobres que fueran, no eran lo esencial. Lo esencial era la dignidad, el respeto, la capacidad de estar de pie en tu propia casa y sentirte en casa. 4 meses después de la comida, Cristina completó el pago de los 720,000 pesos. Vendió todo lo que tenía de valor. Jorge me confesó que había regresado a vivir con su prima en Guadalajara, derrotada, sin el estilo de vida lujoso que había construido a costa mía. ¿Sientes lástima por ella?, me preguntó. No, respondí con honestidad. Siento lástima por la mujer que pudo haber sido si hubiera elegido ser buena persona en lugar de ser codiciosa. Pero las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen. Ella está viviendo las suyas. Jorge y Cristina se divorciaron 8 meses después de la desocupación. Fue rápido, sin drama. Ella no pidió nada porque legalmente no le correspondía nada. Nunca fueron propietarios de nada. Todo había sido mío siempre. 14 meses después de la comida que lo cambió todo, tomé una decisión. Abrí mi casa para dar clases de costura y bordado. 3 veces por semana, jóvenes del barrio venían a aprender las técnicas que mi madre me enseñó, que su madre le enseñó a ella: bordado a mano, costura de vestidos, técnicas antiguas que estaban muriendo. Señora Rosa, me decía una muchacha de 18 años llamada Mercedes, usted hace todo con tanto amor, se nota en cada puntada. Es que la costura, le explicaba mientras enhebrábamos agujas, no es solo coser tela, es transmitir historia, es honrar a los que vinieron antes, es crear algo con tus manos que va a durar generaciones. Mientras enseñaba, mientras compartía mi conocimiento con estas jóvenes hambrientas de aprender, sentía que finalmente había encontrado mi propósito en esta etapa de mi vida. No era solo sobrevivir, era florecer. Jorge conoció a alguien nuevo, una mujer llamada Elena, arquitecta especializada en restauración de edificios históricos, sencilla, genuina, que me saludó con respeto la primera vez que vino a la casa. Señora Torres, es un placer conocerla. Jorge me ha hablado mucho de usted. No me llamó Doña Rosa, con ese tono condescendiente. Me habló como a una persona, con respeto genuino. Vi como mi hijo sonreía diferente con ella, más auténtico, más él mismo. ¿Crees que estoy listo para otra relación?, me preguntó un viernes. Creo, respondí cuidadosamente, que aprendiste lecciones importantes, que fuiste a terapia, que enfrentaste tus errores. Así que sí, creo que estás listo. Pero esta vez, hijo, elige con el corazón, pero también con los ojos bien abiertos. Lo haré, mamá, te lo prometo. En las noches cuando la casa estaba en silencio y yo me sentaba en la sala con una taza de té, miraba alrededor y sentía una paz profunda. Esta casa había sido un campo de batalla, había sido el escenario de mi humillación, pero también se había convertido en el escenario de mi resurrección. Saqué el relicario con el anillo de Roberto, lo sostuve bajo la luz de la lámpara. Cumplí mi promesa, amor. Susurré como lo hacía cada noche. Cuidé de nuestro hijo, lo ayudé a encontrar su camino de regreso, y no perdí mi dignidad, la recuperé. Cerré los ojos y pude jurar que sentía su presencia, no de manera fantasmal o extraña, sino de la forma en que siempre había estado presente, en las paredes que compramos juntos, en los recuerdos que compartimos, en el amor que sembró tan profundo en mi corazón que ni siquiera la muerte pudo arrancarlo. Año y medio después, Jorge se casó con Elena en un salón de eventos. Fue una ceremonia hermosa, pequeña, íntima. Cuando le pasé los anillos a Jorge para que se los pusiera a Elena, le susurré: tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Yo también lo estoy. Elena me abrazó después de la ceremonia. Gracias por acogerme en su familia, señora Rosa, y gracias por enseñarle a Jorge lo que significa el respeto real. Fue un aprendizaje duro para todos nosotros, respondí, pero los aprendizajes difíciles son los que más nos transforman.
Ahora, sentada aquí, en mi sala, con 67 años, recién cumplidos, miro hacia atrás y veo el camino completo. Serví esa comida hace 2 años. Escuché esas palabras que me destrozaron. Esta señora no sabe ni hacer agua de limón bien. No sé cómo la soporto. Sonreí. Recogí los platos. Fui a mi habitación. Y 3 horas después, una camioneta se detuvo frente a mi casa y cambió todo. Porque ese fue el día en que dejé de ser la víctima silenciosa y me convertí en la protagonista de mi propia historia. Aprendí que el respeto no se mendiga, se exige. Aprendí que el amor no significa soportar humillación. Aprendí que nunca es demasiado tarde para ponerse de pie y decir, basta. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten, tu dignidad, tu voz, tu derecho a vivir en paz en tu propio espacio. Y aprendí que a veces el acto más valiente que puedes hacer es defenderte, incluso cuando el mundo te ha enseñado que las mujeres mayores deben ser dulces, calladas, complacientes, incluso cuando tu propia familia espera que te hagas pequeña para hacerles espacio a ellos. A mis 67 años volví a levantarme y esta vez nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerme sentir pequeña en mi propia casa, porque esta casa soy yo y yo soy esta casa. Y ambas seguimos de pie, firmes, dignas, inquebrantables. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de defender tu dignidad sin importar la edad, compártela con alguien que necesite escucharla, porque al final no importa si tienes 30, 50 o 67 años, no importa si vives en México, en otro país o en cualquier rincón del planeta. Lo que importa es recordar esto: tu dignidad no está en negociación, tu respeto no está en rebaja, y tu valor no disminuye con los años, solo se refina, se fortalece, se vuelve inquebrantable como el acero templado por el fuego. Nunca olvides quién eres, nunca permitas que te hagan sentir menos de lo que vales, y cuando llegue ese momento en que tienes que elegir entre la paz falsa y la dignidad verdadera, elige la dignidad. Siempre, porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas. Fin.